pues enviar un mensaje a todo el pueblo de México de agradecimiento por la jornada del día de ayer. Se reafirmó el camino hacia la democracia. Eso es fundamental, el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Ayer se dio un paso importantísimo. Es una elección histórica. Han habido pocas elecciones como las de ayer. Y digo esto porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Interesante la columna de esta semana de Penilei Ramírez, la linotipia. Habla sobre algo que aquí hemos comentado desde que ocurrió. Muchas veces hemos hablado de esto, pero vale la pena no olvidar qué es lo que ocurrió en aquella elección intermedia de 2021 en varios estados, pero principalmente porque fue documentado ampliamente en el estado de Sinaloa. Fue documentado desde incluso el momento en el que el delincuente Rocha Moya, en una entrevista con Loret, le confiesa que para poder llegar a ser jefe de plaza del cártel del gobierno en el estado de Sinaloa, se tenía que hablar con el Mayo, era de ley. Y ella se puso a investigar, tuvo acceso a documentos y de hecho habla de esta ahora diputada local del estado de Sinaloa. Subimos un video de ella hace unos días, 2 o 3 días precisamente, donde pues fue secuestrada. La llevaron a una casa de seguridad. Esto que les acabo de comentar hace unos días, fue llevada a una casa de seguridad donde tenían a varias personas de los partidos contrarios. O sea, en 2021 los Chapitos, el cártel de Sinaloa, operó para que ganara Rubén Rocha Moya. Interesante, fíjense lo que dice. Se llama la diputada Paola Gárate. Paola Gárate, por cierto, el título, Narcosinaloa. Qué fuerte. Paola Gárate sabía que algo andaba mal. Primero, cuando la llamaron desde la sede estatal del PRI en Sinaloa para una reunión urgente, apenas unas horas antes de la elección de junio de 2021. Segundo, porque cuando llegó allí había gente rara, policías con actitud vigilante. Salió de allí y poco después varias camionetas le cerraron el paso, le cubrieron la cabeza, la llevaron a varios lugares que parecían casas de seguridad. Han pasado más de 4 años. En aquel momento se publicó que algunos activistas del PRI fueron secuestrados, incluida una candidata a diputada. Ahora, por primera vez, he podido confirmar que se trató de Gárate. Fíjense, yo les decía en el video que subimos anteriormente, precisamente de este discurso de Paola Gárate, que ella ya lo había dicho, aunque salió cubierta del rostro en el documental, la serie documental Narcocirco, ella aparece contando ahí su testimonio y es fácilmente identificable, es ella. Pues vean Narcocirco para que vean cómo ella cubierta con una, creo que es una máscara de una calavera, como de una Catrina, la que trae puesta, pero es ella. Ella ha sido priista toda su vida. Su madre era de las fuerzas de base del partido. Ha ejercido allí como diputada federal y local, regidora, aspirante a alcaldesa de Culiacán. Gárate conoce bien su distrito, sus barrios y a sus votantes, y había hecho campaña en las calles en 2021 cuando aspiraba a ser diputada local. Las preferencias electorales mostraban que la secta ganaría muchos espacios, nuevamente, como ocurrió en 2018, pero Gárate tenía posibilidades de conseguir su escaño para el PRI. Una noche antes de la elección, pude confirmar con fuentes de Sinaloa y documentos, dice Penilei Ramírez, fue claro que las cosas ya estaban decididas.
En Madrid, poco después del incidente, se presentó una solicitud de asesoría legal para pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos violentos en Sinaloa. Tuve acceso a ese documento y permite reconstruir qué pasó aquel día. Esto es interesante, o sea, la diputada huyó a España, eso no lo sabía. En la sede del PRI informaron a varios de sus miembros que el cártel de Sinaloa había decidido apoyar a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena, para que ganara la elección. Gárate estuvo esa noche en el partido. Apenas unos minutos después de que salió del PRI, se lee en el documento legal, unos autos la interceptaron, la subieron a una camioneta con una colaboradora y las movieron de un lado a otro con los ojos cubiertos con cinta mientras el auto olía a marihuana. Unas personas gritaban desde la cajuela y los conductores le hacían comentarios incómodos. A Gárate la llevaron a un sitio donde había gente gritando y muchas voces. Allí, aún con los ojos cubiertos, le habló alguien que parecía un jefe. Se disculpó por las molestias. Le explicó que la elección ya estaba decidida, que la operación de esa noche era para asegurarse de restringir cualquier movimiento de operadores de otros partidos distintos a la secta. En esas mismas horas habían secuestrado al secretario local de organización del PRI y a más de otros 20 miembros y operadores del partido. Ese domingo, Gárate perdió su elección, pero continuó su carrera política. Dirigió el PRI estatal en los siguientes años. Ha seguido denunciando la violencia en su estado. Ahora, como diputada local, Gárate ha dicho que no se debe normalizar la violencia y que el miedo se ha convertido en una rutina. En Sinaloa han muerto miles de personas en el último año desde que comenzó una guerra dentro del cártel. Busqué a la diputada, me dijo como ha dicho en otros espacios: si tienes una narcoelección como la tuvimos, vas a tener un narcogobierno. Punto. Si tienes una narcoelección como la tuvimos, vas a tener un narcogobierno. Ahora ella dice que en su trabajo legislativo busca que se conozca en el resto del país lo que estamos viviendo en Sinaloa, de lo que se sabe en realidad muy poco. Esta semana México expulsó a 26 personas que estaban detenidas con cargos criminales, varios del cártel de Sinaloa. Como sucedió hace meses con otros detenidos, no fueron extraditados, sino solo enviados, mientras el gobierno mexicano aceptó que seguían delinquiendo incluso dentro de las cárceles. Ninguno de los expulsados es un político y ninguno de ellos puede explicar, como lo haría alguien que detente el poder, cuáles acuerdos permitieron llegar al gobierno a Rocha y a otros gobernadores con un apoyo tan claro como el que conocí por los testimonios y documentos relativos a la elección de 2021. He sabido por fuentes federales que existen indagatorias sobre Rocha, que no han seguido un curso legal. Por eso me parece valioso contar de nuevo lo que se vivió en Sinaloa en aquel momento y cómo eso explica, en parte, lo que está sucediendo allí hoy. Porque la justicia no debe llegar solo a los criminales, sino también a quienes les permiten seguir operando y les permitieron seguir operando. De verdad que defender, esto es lo de la columna de Penilei Ramírez, defender lo que ocurrió en Sinaloa en 2021, decir que no es verdad, híjole, es hasta tonto. Sobran las evidencias, ahí están los testimonios, el de esta diputada actualmente, que era candidata también en aquel momento y que la secuestraron. Les repito, vean el documental de Narcocirco, allí es donde ella da su testimonio y explica más ampliamente esto que ahora escribió Penilei Ramírez.